Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. León XIV llega a pie a su residencia en Castel Gandolfo. Emoción en las calles con el Papa. Vaticano da luz verde a unas supuestas apariciones en Eslovaquia, pero reconoce ambigüedades. Niños de 5 años descubren quién es León XIV. ¿Qué opinan de él? Vocación que llevó a 3 mujeres a dejarlo todo para hacerse monjas. Monasterios y abadías venden sus productos cerca del Vaticano. Julia Greeley, la esclava americana que podría ser santa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Cuando ya solo faltan 161 días para que finalice el presente año, aquí estamos para entregarles un nuevo programa de Somos Iglesia, un programa que les transmite a ustedes los hechos, las noticias de interés, de actualidad, importantes, interesantes dentro de la gran familia católica. Me acompaña como siempre el Padre Carlos Yepes. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, qué alegría poder compartir esta reflexión, este análisis de las grandes noticias que genera la Iglesia en el mundo. Cada semana, los días miércoles, justo en mitad de semana, estamos compartiendo en nuestros canales personales, Padre Carlos Yepes, en Amén Comunicaciones, la realidad de que todos somos Iglesia por el bautismo, de que todos hacemos parte del cuerpo vivo, el cuerpo místico de Cristo. De manera que es una alegría, y con los servicios informativos de Rome Reports, una de las más importantes agencias vaticanas y romanas de información de Iglesia, tenemos la posibilidad de ir compartiendo y comentando y haciendo análisis de todas las noticias que genera la Iglesia. Padre Carlos, avanza el año y avanza el jubileo, ¿no? Y no sé si muchas personas se habrán lucrado de todas las bendiciones que nos concede este año jubilar. Así es, sabemos que en la ciudad de Roma han pasado 12, 14 millones de peregrinos a mitad de año, que era más o menos el estimativo de unos 30 millones para todo el año, y han ido por distintos grupos consagrados, seminaristas, artistas, gobernantes, deportistas, jóvenes, y de alguna manera es vivir esta gracia jubilar, que es una invitación a la esperanza, y es el lema del jubileo, peregrinos de esperanza. Y precisamente en su momento lo propuso el Papa Francisco, porque él reconocía que en nuestro mundo, tal vez de guerras, de ataques tecnológicos con drones, con misiles, de hambrunas, de crisis políticas y aún de epidemias o pandemias, el mundo necesita la esperanza, y la gran esperanza es Cristo, vencedor del mal, vencedor del pecado y sobre todo vencedor de la muerte. Muy bien lo que usted dice, Padre Carlos, que en medio de tantas noticias que causan zozobra, tristeza, dolor, en fin, la Iglesia nos esté hablando de júbilo, de algo que nos debe llenar de alegría a todos. Y es la razón de ser de la Iglesia cuando Jesús les decía a los suyos: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la levadura que debe fermentar la masa de harina, que es la sociedad. Estamos llamados donde otros ven caos, nosotros ver oportunidad, donde unos ven desánimo, nosotros ver la posibilidad de crecer o de transformación. Creo que esa mirada de Dios, esa mirada sobrenatural, nos hace radicalmente distintos de aquellos profetas de catástrofes que abundan sobre todo en la prensa, en la gran prensa,
cotidiana y que de alguna manera desanima. Mucha gente dice, yo no veo noticias porque me quita sueño, yo no veo noticias porque simplemente hablan de problemas, de crisis políticas y confrontación social, de manera que no quiero ver eso. Y el Evangelio es sobre todo una buena noticia. El bien, por más que veamos dificultades, al final siempre triunfa. Bueno, y hablando de cosas que nos alegran, Padre Carlos, qué bueno digamos, la simpatía que despierta entre todos los feligreses el Papa León XIV, ¿no? Él terminó sus vacaciones apenas ahorita el domingo, ya regresó nuevamente al Vaticano, pero allí en Castel Gandolfo, la iglesia, la gente que lo conoció, le participó de toda esa simpatía y de ese cariño que él despierta. León XIV llegó a Castel Gandolfo en coche, pero a pocos metros de su casa decidió bajarse y hacer el último tramo a pie. La calle que conduce a su residencia estaba repleta de gente. Nadie se quiso perder la llegada del Papa. Había fieles de muchos países. ¡Padre México! ¡Lo queremos mucho! El Papa saludó a familias, bendijo a los niños y todos sacaron su teléfono para inmortalizar el momento. En la puerta de su residencia lo estaban esperando el obispo de Albano, el alcalde, el director de las villas pontificias, el párroco y la gobernadora del Vaticano, Raffaella Petrini. Para todos el objetivo era este. Sentire questo come la sua casa. Sin lugar a dudas, el Papa tiene carisma. Indiscutiblemente es un talante muy distinto del de Francisco, pero muestra tal vez tantos años en el mundo y tantos años en América Latina y concretamente en Perú, lo saca de esa imagen que lo tiene un poquito más rígida de la cultura sajona y lo muestra muy cercano, la gente literalmente enloquecida. Queriendo saludar, por allá hay alguna voz, padre, soy mexicana. Entonces lo quería saludar, el obispo, el párroco de allá la parroquia donde está en Castel Gandolfo, el alcalde de la ciudad. Es una personalidad la que llega allí y es una alegría ver el Papa que saca el tiempo, amén de que se le ve todavía juventud. Hemos visto cómo de verdad es una cruz el pontificado, porque vimos un Juan Pablo II enterito empezar su pontificado y terminar devastado por el peso del trabajo pastoral y la exigencia de conducir la Iglesia Católica, una institución de dimensiones mundiales. Igual pasó con Benedicto XVI, nos pasó con Francisco, y ahora que aprovechemos la juventud del Papa León, antes de que el paso de los años, los problemas, las dificultades vayan minando la vitalidad que ahora se le ve, el deseo de llevar la iglesia por nuevos rumbos. Agregar que se le ve cercanía, pero se ve al mismo tiempo un hombre sereno que es propio de los hombres de vida interior, de los hombres del espíritu. Exactamente, me enteré incluso, Padre Carlos, que recién elegido ya tenía, y abrió su cuenta en Instagram, ya tenía 10 millones de seguidores. 10 millones, es increíble cómo ha subido, y también la cantidad de periodistas que en su momento lo ovacionaron. Hablaban unos de 5.000, otros de 7.500 periodistas que a aplauso cerrado por más de 30 segundos lo ovacionaron. En el fondo reconocían la imagen de un pastor y no solamente de un hombre, digamos, de carrera política o de carrera de oficina, de burócrata, sino de un pastor con olor a oveja, que es también lo que más pide el mundo hoy a propósito de los papas, como un rostro muy lleno de humanidad. Bueno, y lo más importante es que el Papa, más allá de que sea simpático, de que tenga mucho carisma, está levantando la voz por lo que nos tiene en voz en este momento, por toda esa gente de Gaza que está muriendo, que la tienen prácticamente condenada a desaparecer, Padre Carlos, por parte de Israel, como si se estuviera dando una anatema sobre este pueblo, ¿no? Y vimos la tristeza que el Papa expresó cuando la única parroquia católica que hay en Gaza, que se había respetado siempre los lugares religiosos, los centros de salud, los centros de ayuda humanitaria, regentados por organismos internacionales, y ya todo respeto humano
desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, se ha conculcado, se ha violado, y esta parroquia fue bombardeada, hubo varios muertos, inclusive el párroco de esta parroquia católica en Gaza, que es un sacerdote argentino, resultó herido en este bombardeo. En mala hora por el pueblo gazatí, que parece que fue una política de exterminio o no queremos que regresen a sus hogares, y en mal momento también porque se ha levantado una ola antisemita en el mundo frente a estos desbordamientos, que ya nadie cree que simplemente sea atacar al grupo terrorista Hamas, sino que ya es claramente una política de no permitir que los gazatíes puedan volver a su ciudad por demás devastada, como que los quisieran sacar literalmente de su territorio. Yo diría que más que sacar, padre, eliminar, como hacían en la antigüedad, que esos pueblos que cuando un pueblo atacaba a otro, lo liquidaba por completo, niños, mujeres, lo que decían anatema, ¿no? La política de tierra arrasada, que ojalá no se cumpla ante el silencio del mundo, y tal vez un silencio cómplice, porque esto puede envalentonar a otros líderes del mundo entero, y pensamos concretamente en Rusia, que ha hecho más virulentos sus ataques a Ucrania, concretamente a la capital Kiev, y nos muestra que los gobernantes, cuando tienen aires autocráticos y pueden obrar impunemente sin la censura de la comunidad internacional, esto pareciera que los envalentonara para seguir atacando pueblos que son militares, económicamente más débiles, y parece entonces que volviéramos a los tiempos de la ley de la selva, donde el fuerte se devora al débil. Así es, padre Carlos. Pero cambiando de tema, para hablar de algo más amable, ¿usted sabe de dónde queda Eslovaquia? Tengo entendido que la República de Eslovaquia está al sur de Polonia, y fue lo que antiguamente se conoció, la República Checa ahora y la República de Eslovaquia, pero en principio fue la República de Checoslovaquia. Se han dividido y es un país que dicen que es muy bonito y sería una aparición mariana que hoy está estudiando la Iglesia. Así es, padre Carlos, precisamente de esta aparición mariana es que vamos a hablar, porque el Vaticano ha dado luz verde a la misma, aunque ha puesto algunos reparos. Este es el Monte Cir en Eslovaquia. Está a unos 3 kilómetros de un pequeño pueblo de tradición católica bizantina. La Virgen supuestamente se le apareció aquí a 3 niños entre 1990 y 1995. Hoy en día es un santuario por el que pasan miles de personas, muchas de ellas dando testimonios de conversiones. La Santa Sede ha estudiado el caso solicitado por el obispo a principios de 2025 y ya tiene un veredicto. La doctrina de la fe le ha concedido la nula osta. Esto quiere decir que no hay objeciones doctrinales, que se reconoce la devoción mariana y que se aprueba el culto público. Sin embargo, el Vaticano también alerta de ambigüedades y aspectos poco claros en este supuesto fenómeno. En una carta enviada por el cardenal Fernández se lee lo siguiente. Esta declaración, si bien no implica el reconocimiento de la autenticidad sobrenatural de las presuntas apariciones, permite, sin embargo, aprobar el culto público y comunicar a los fieles que, si lo desean, pueden acercarse sin riesgo a esta propuesta espiritual, además del hecho de que los contenidos fundamentales de los supuestos mensajes pueden ser de ayuda para vivir el Evangelio de Cristo. Estas respuestas a supuestas apariciones por parte de la doctrina de la fe forman parte de la reforma que hizo Francisco en la normativa para evitar estafas espirituales. La Virgen hizo entonces presencia allí en Eslovaquia bajo un nombre muy hermoso, la Inmaculada Pureza. Qué bonito, y el mensaje de la Virgen siempre es el mismo a lo largo de los siglos y en distintas latitudes del mundo. Pedirnos la oración, y pedirnos la oración con el Santo Rosario, pedirnos la conversión del corazón mediante sobre todo la penitencia personal, y de alguna manera interceder, orar por el mundo entero que a veces vive de espaldas a Dios. El mensaje, como lo decía muy bien el informe,
el cardenal Fernández, Víctor Manuel Fernández, el Tucho Fernández, ha afirmado, nada obsta para el culto público, pero todavía no se aprueba, pero lo permitimos porque el mensaje en nada va en contravía con lo que es el camino de la evangelización y del reconocimiento de Jesucristo como Salvador de los hombres. De manera que en buena hora por estas apariciones, yo en lo personal poco conocía de ella, y nos damos cuenta que aquí y allá, en distintas partes del mundo, la Virgen Santísima sigue manifestándose, invitándonos a todos a la oración, la penitencia y la conversión de los corazones. Padre Carlos, sí es muy bonito porque la Virgen se presentaba allí como en forma de niebla, y se sentaba en un banquito donde hoy está construido un lugar para la oración. Pero la Virgen le pide a las niñas, o le ha pedido a las niñas que comuniquen al mundo que desea oración, pero una oración más intensa. Pide rezar el rosario, pero la corona entera del rosario al día, que nosotros simplemente rezamos unos misterios. Uno de los misterios. Y la Virgen pide que se recen los misterios completos. Y pide también 2 días de ayuno. Está exigente la Virgen, ¿no? Más que exigente, yo creo que es mirar un mundo que moralmente se ha derrumbado, un mundo que se ha puesto de espaldas al Evangelio, y en el fondo, como buena madre, busque simplemente acercarnos a Dios. Ya Juan Pablo II lo decía, que la oración, que el rosario es la oración del pueblo de Dios, que es la síntesis del Evangelio. De manera que se pide los 4 grupos de misterios del rosario, misterios de gozo, de dolor, de luz y de gloria. En el fondo es reconocer que el mundo se ha ido perdiendo, y el poder salvador, el poder renovador de la oración en la vida de las sociedades. Y también les pidió otra cosa muy importante, Padre Carlos, que lleven varios objetos encima religiosos o sagrados. Eso mismo pidió en Medjugorje. ¿Usted qué opina de eso? Yo pienso que está bien, porque los sacramentales, trátese el escapulario de la Virgen del Carmen, cuya fiesta acabamos de celebrar hace pocos días, sea la medalla milagrosa, sea la camándula, en el fondo nos recuerdan fundamentalmente que estamos llamados a vivir como María, que fue la gran discípula, no solamente la madre de Jesús, sino la gran discípula de Jesús. Tener el corazón de María, que es un corazón humilde, un corazón puro, un corazón simple, un corazón abierto a la acción de Dios. Y en nuestro mundo de cierta prepotencia por el desarrollo tecnológico, científico, de cierta soberbia, de mucho materialismo, de baja espiritualidad, creo que este mensaje cae como anillo al dedo en una sociedad que, en términos muy laicos, se ha secularizado aceleradamente. O sea, estos sacramentales, cuando uno los lleva, operan como escudos, Padre Carlos, porque veo que la Virgen de alguna manera nos está diciendo que no hay problema en que llevemos el rosario colgado, la medalla de la ¿cómo se llama? El escapulario. No, y la medallita, la medalla milagrosa. La medalla milagrosa, que todo eso lo llevemos encima, porque de alguna manera nos protegen del maligno, ¿no? Sí. Los sacramentales siempre son signos, primero, portadores de gracia, y sobre todo portadores de un mensaje. Nos debemos a Jesús, el Hijo de Dios. De Dios venimos, a Dios volveremos. Y vivir tan de espaldas a Dios nos lleva simplemente a llevar a que la vida personal, la vida familiar, la vida social se vuelva una tragedia. La gran tragedia del ser humano hoy no son las guerras, no es la injusticia, no es el hambre, no es la explotación, no es el tráfico de armas, el tráfico sexual. Esto es todo, tiene una síntesis, que es el olvido de Dios en la vida. Cuando hay olvido de Dios en la vida, hay guerra, hay ambiciones desmedidas, hay injusticias que generan hambrunas, hay explotación del hombre por el hombre, hay explotación de armas, de tráfico de drogas, explotación y trata de personas. Todo en el fondo no es sino sintomático de que el hombre, de espaldas a Dios, vive de cara a sus propios apetitos, a sus propios descontroles, y genera una sociedad y una humanidad llena de inhumanidad. Bueno, y es muy interesante compartirle a todos los televidentes que el Vaticano se demoró 30 años en darle, como decimos nosotros, el visto bueno a esta aparición, es decir, la estudió suficientemente antes de llegar a esta conclusión. La Iglesia en esto es muy metódica, y el Papa Francisco, que en paz descanse, él quiso mucho que no hubieran abusos espirituales o manipulaciones espirituales a partir de personas que se llamaban videntes,
y destinatarios de mensajes marianos, y hemos visto curiosamente que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dado ya varias declaraciones, también la dio sobre Medjugorje, cuando dice no podemos afirmar que es de origen sobrenatural la aparición, pero tampoco lo podemos negar, se sigue estudiando, pero hemos notado que hay numerosísimas conversiones en Medjugorje, lo que interroga a la Iglesia en su nivel más alto de autoridades y de teólogos, y lleva a decir aquí tiene que haber algo. Cuando tanta gente va, por ejemplo, a Medjugorje, la antigua Bosnia-Herzegovina, o en Bosnia-Herzegovina, y darse cuenta cómo hay cambios, renovaciones profundas, duraderas en la vida de muchos no creyentes que vuelven a Dios. Bueno, al inicio del programa, en la primera nota, hablábamos sobre la simpatía que despierta el Papa León XIV. Pues bien, veamos cómo lo perciben los niños. Escuchen el mensaje de este pequeño. León XIV, te he visto en la tablet y me gusta mucho tu pelo y tus gafas. Adiós, muchos besitos y abrazos. Así empieza uno de los mensajes más entrañables que un aula de infantil del Colegio La Natividad en Madrid envió a León XIV. Dibujos como el de Alicia, lleno de corazones de colores, el de Juan, que se ha dibujado a sí mismo con el Papa, el de Elena, con un León XIV sonriente de oreja a oreja en el balcón el día de su elección, o el de Sara, que ha rodeado al pontífice de corazones, nos muestran cómo los más pequeños imaginan y sienten al Papa, cercano, alegre y cariñoso. Pilar Sánchez es la profesora de los pequeños artistas. Ella nos lo cuenta así. Los niños comenzaron a hacerme muchas preguntas. Son niños muy curiosos y con mucho entusiasmo. Son niños sensibles y querían saber cómo era el Papa León XIV, cómo se llamaba, qué cara tenía. Así que bueno, pues proyecté en la PDI imágenes y vídeos del Papa León XIV y ellos decidieron dibujarle con rotuladores. Pilar envió a un familiar suyo periodista que cubría el cónclave estas imágenes y a todos les pareció tan entrañable que pensó, ¿por qué no se lo mandó también al Papa? Me puse manos a la obra, cogí un sobre gigante, compré sellos para el Vaticano y metí todos los dibujitos de los niños y una carta escrita por mí y la mandamos por correo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra gran sorpresa cuando recibimos respuesta del Vaticano. Este que están viendo es el mensaje que el Vaticano les envió. En el texto se puede leer que León XIV recibió los dibujos. También les dio la bendición tanto a ellos como a sus familias, los profesores y al personal del colegio. Pero claro, para tener a un nuevo papa hay que hacer un cónclave. ¿Sabrían estos pequeños qué es? Escuchen ustedes mismos. Unos cardenales se juntaron en una capilla y escribieron el nombre del papa que querían elegir. Lo metieron en una chimenea y si salía el humo negro es que no han elegido el papa. Y si salía el humo blanco ya estaba saliendo y todos aplaudían. Y cuando salió el cardenal al balcón, ¿qué dijo, chicos? ¡Habemos papa! ¡Habemos papa! Audios donde explican que es un conclave con más claridad que algunos adultos y una profesora que todavía no se cree lo que ha pasado. León XIV, te quiero. ¿Quieres pedirle algo al Papa? Que te proteja a Dios. Muy bien, ¿algo más quieres pedirle? Te quiero. Esta historia demuestra que la fe, la ternura y los rotuladores pueden mover montañas y si no, una respuesta papal. Padre, y los niños son muy auténticos a la hora de responder, es decir, hay que creer en lo que dicen, ¿o no? Pues dicen las abuelas que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y aquí mira lo que es el cambio de época. Te he visto en la tablet, ya no digo en la televisión, te he visto en la tablet, en la tableta. Ya es un recurso tecnológico, no te vi en la prensa, no te vi en la televisión, en la tableta. Me gustan tus gafas y tu cabello. Y tu pelo. Y tu pelo, que le gustaba. Y luego, cuando habla de un cónclave con una propiedad, él lo dijo con una precisión, que a veces los adultos pueden tener más dificultad muy bien para definir lo que eso le dice, si salió humo negro no ha sido elegido, salió blanco sí, entonces todos aplauden. Y luego... mira lo bonito que sale al balcón de las logias y dice habemos papan, de manera que le pone como toda la emoción. Los niños son las videograbadoras
de todo lo que comenta la gran prensa. Y esto en sentido positivo es maravilloso, pero en sentido negativo, todo el tema de las guerras, la violencia, cuánto les puede también afectar a los niños, y son completamente receptivos y permeables a todo tipo de mensajes tecnológicos. Es bonito, pero al mismo tiempo es un llamado de atención. Padre Carlos, pero qué bueno que en los colegios les hablen a los niños, a los pequeños, a los párvulos, como dicen, del Papa, le hablen de la Iglesia, y que puedan hablar de los niños, de poder dar respuestas con esta propiedad. Padre, porque me encontré una niña en Medellín que estudia en un colegio de Confama y no sabía un Padre Nuestro, ni una Ave María, y es una niña que tiene 10 años, entonces uno dice, es que en los colegios ya no están dando religión, ya se volvieron laicistas, pues laicos totalmente, ¿ok? Totalmente siguiendo lo de que es un país laico. Ser un país laico no significa ser un país ateo. Ser un país laico es entender que pueden haber diferentes confesiones religiosas y que se respetan todas, pero respetar una profesión o confesión religiosa no es anularla. Y es de pronto un malentendido, no solamente o en Medellín o en Colombia, sino en muchos países de América Latina y del mundo, sobre todo Europa. España es terrible en este caso porque los gobiernos de izquierda del Partido Socialista Obrero Español han querido anular, han querido pisotear toda expresión religiosa bajo el argumento manoseado y manipulado de que somos una sociedad laica. Es que ser una sociedad, una cultura laica no implica negar a Dios, implica respetar todas las expresiones espirituales y religiosas que podamos tener sin comprometernos con una en particular, pero en todo caso respetar el culto público, respetar la doctrina de cada una y entender que esto hace parte de lo que, por ejemplo, en nuestra Constitución se llama el libre desarrollo de la personalidad. En buena hora por los colegios que lo enseñan, el mal momento por aquellos que piensan que esto no es importante y más doloroso por las familias, porque yo pienso que esta educación en la fe es sobre todo un deber no de profesores, ni siquiera de catequistas en una parroquia, sino sobre todo y principalmente de los papás, porque nosotros, por experiencia humana universal, nuestra generación, aprendimos la fe sobre todo por la experiencia religiosa y amorosa de Dios sobre nuestros padres, y así nos lo comunicaron a nosotros. Bueno, Padre Carlos, continuando con el tema del Papa y los niños, veamos esta foto tan llamativa que publicó el portal Vatican News, donde se ve al Papa León XIV al lado de una niña. Vean ustedes la mirada de la niña, cómo mira al Papa en este momento. Y también tenemos esta otra foto tan hermosa del Santo Padre abrazando a un pequeño. Y se cuentan cosas muy curiosas, Padre Carlos, como por ejemplo que en estos días el Papa le firmó a un pequeño una carta de Pokémon, una de esas cartas que tienen, es como un serio de cartas, y le firmó una carta. Y esto es algo pues que los papas no suelen hacer, porque ellos no deben estar firmando nada, absolutamente nada, que no sea oficial. Así es atípico, pero muestra en el papa cierta libertad interior y no lo hacen para que la firma de él luego no se preste para falsificaciones de supuestos mensajes, documentos que puedan ser atribuidos al Santo Padre y que realmente no sean de él. Pero es un gesto de humanidad, es un gesto de ternura, y estamos usando mucho la línea con Francisco de un papa, repetimos, pastor, y no simplemente un papa burócrata, funcionario de oficina. ¿Usted se imagina, Padre Carlos, donde el papa diera autógrafos? ¿Cómo serían las filas interminables de la gente por tener un autógrafo? Y si le diera fotos a cada personaje secreto. Una selfie con el papa. Una selfie con el no, papa. Por Dios. Pero bueno, cambiando de tema, completamente de tema, hablemos de la vocación, y tenemos el testimonio de 3 religiosas. ¿Cómo alguien decide apostar toda su vida a un convento, a dedicarse a la oración y al servicio a los demás? Es el misterio de la vocación. Para muchos la raíz está en la familia, otros se van convenciendo a lo largo de la juventud y otros lo ven claro en un momento concreto. Estas religiosas conocieron al Papa en la clausura del año de la vida consagrada, una oportunidad para revivir la experiencia de cómo llegaron hasta el convento. El año que Santa Teresa de Ávila, la gran doctora de la Iglesia, en el 82 estaba cumpliendo el centenario,
Ahí pues nos dieron una charla a nosotros las hermanas de vida activa y ahí nos habló un padre carmelita sobre las moradas, el padre Eugenio Sáenz de Baranda. Y él, cuando nos habló sobre las moradas, yo me identifico con ese carisma que es ser carmelita descalza y por eso estoy aquí en el Carmelo. No encontraba en así la vida ordinaria que me llenaba algo, ¿no? Y busqué más, ¿no? Ya, como te digo, fui catequista, luego fui descubriendo qué es lo que yo necesitaba, qué es lo que estaba buscando, ¿no? Y al ir a una ordenación sacerdotal, entonces ahí fue que descubrí que quería ser religiosa. Ni a la madre Verónica ni a la hermana Rosa les faltaron obstáculos en el camino. Tampoco a la hermana Maribel. Tenía 16 años cuando quiso dar el paso, pero su familia no la entendió. Sin embargo, con la ayuda de otras religiosas, un sacerdote y una amiga, consiguió convencer a sus padres de viajar desde Perú al convento de Vic, en España. Engañé a mis padres que venían a verles por mi hermana, que era carmelita, como preguntarles cómo está, ¿no? Y le cité, eran las 3 de la tarde, me acuerdo. Y todos tenían miedo ahí porque decía, ¿y ahora qué nos van a decir, no? Yo ahí a un rincón muerta de miedo porque decía, y si no me dan permiso no puedo ir, ¿no? Y el padre ahí conversó con mi padre y yo recuerdo que mi padre dijo, ¿y si no se acostumbra? Mi hermano, el mayor, no quería al principio, pero después cuando yo ya marché, digamos, a los 16 años, a hacer una experiencia a Lima, ahí a donde era el aspirantado, él me escribía cada vez, decía, vuélvete, yo te hago estudiar, tú no te acostumbras, ahí te van a explotar, cosas de así, ¿no? Y ya dentro, las dudas, los problemas externos vuelven a surgir para algunas, que tienen que confirmar si pueden continuar su vida religiosa. Claro, lógicamente he tenido dudas también en el camino, pero sobre todo tuve dudas en un momento fuerte, una prueba fuerte que tuve que pasar a nivel familiar. Entonces ahí es como comencé a tambalear porque yo decía, a lo mejor yo tengo que salir para ayudar a mi familia que estaba pasando una necesidad fuerte. Piedras en el camino que han superado. Lo prueba su viaje hasta Roma para reafirmarse en la vida que un día escogieron. Padre, a mi modo de ver, la vida religiosa, la vida consagrada, cuenta con muy mala prensa, pero no es así. Tú lo has dicho, a veces ves en plataformas de televisión pagas, cuando abordan el tema religioso, lo abordan desde un tema truculento, de corrupción, de inestabilidades psicológicas. Y yo he conocido vidas religiosas plenas. Hay como 3 distintivos de una vida consagrada al Señor. La esponsalidad de sentirse en ellas esposas de Cristo, sentir que hay un desposorio místico del que hablaba en su momento Santa Teresa de Jesús, la vida fraterna, que cuando se vive bien es un pedacito de cielo aquí en la tierra. El título de hermana no es simplemente un título, es una condición existencial, la fraternidad, la hermandad. Y 3, la misión, el apostolado, donde encontramos que la alegría de la vida es servicio, de manera que de los 3 ámbitos, la esponsalidad en la Eucaristía, en la oración, en la adoración al Santísimo Sacramento del altar, desde la vida fraterna o desde la vida apostólica, estas 3 dimensiones son 3 fuentes muy fecundas de alegría y de plenitud de vida. Padre, yo pasé por un convento, pues estuve poco tiempo, pero la vida, aunque es exigente, aunque hay momentos difíciles y demás, pero es una vida plena, es una vida alegre, se pasa bueno. Es decir, y mucha gente piensa que es una vida aburrida, que explotan a las religiosas. Todo esto es simplemente mala prensa, como decía, ¿no? Digamos algo, si tú presentas una vida feliz en un documental, una película de una religiosa, eso no vende. Pero si muestras truculencias, intrigas, no sé, lesbianismo, corrupción, abusos de autoridad, entonces eso vende. Esa es la dinámica del mundo, pero no podemos dejar que lo mediático o lo digital supere la realidad. Si todo fuera frustración, en la vida religiosa no habría casi 1 millón de consagradas en el mundo entero, en todas las naciones, en todas las latitudes. Amén de que fuera de las consagradas hay muchas formas de vida de consagración
por ejemplo la Orden de las Vírgenes, que son órdenes un poco más laicales y donde también se vive en plenitud la vida consagrada. Creo que no podemos quedarnos simplemente en los escándalos que vende la gran prensa generalista, sino descubrir en estas religiones que las vemos latinoamericanas, decir, siento la alegría de haber sido llamada por el Señor, de consagrarme a su servicio, de vivir fraternalmente y de hacer apostolado por las almas, para el bien de los demás. Algún día hacíamos un ejercicio de qué sería el mundo sin los sacerdotes. Yo le pregunto ahora, Padre Carlos, ¿qué sería del mundo sin las religiosas? La mujer en la iglesia es fundamental. Nuestras Eucaristías están más llenas de mujeres que de hombres. Los grupos de oración hay más mujeres que hombres. Los grupos de catequistas hay más mujeres que hombres. Los grupos bíblicos hay más mujeres que hombres. Los grupos de servidores del altar hay más mujeres que hombres. Los grupos de proclamadores de la palabra hay más mujeres que hombres. De manera que tenemos que estar profundamente agradecidos porque la gran tarea de evangelización y de apostolado en la cotidianidad del desarrollo pastoral de la iglesia lo llevan sobre todo mujeres. Yo pensaba que si un hogar no funciona realmente muy bien, si solamente está la mamá o el papá, sino que se necesitan los dos, en la iglesia también se necesita lo femenino y lo masculino, ¿no? La mujer tiene una maternidad implícita, la habrá biológica para las que se casan, y una maternidad espiritual, digamos, en las consagradas, y donde hay maternidad, hay fecundidad y hay vida. Bueno, continuando con esto de la vida consagrada, de los monasterios, de los conventos, ellos tienen que supervivir, ellos tienen que mirar cómo conseguir el dinero para pagar todos los gastos que genera pues, una casa o un convento donde se estén. Por ello, veamos qué tienen que hacer, qué tienen que vender, y concretamente, para la muestra de un botón, lo que pasa en el Vaticano. Tras una intensa catequesis papal, el peregrino medio tiene dos objetivos en mente. Uno, reponer fuerzas, a poder ser, en una de las típicas pizzerías del barrio de Borgo Pío. 2, comprar recuerdos como rosarios, libros y, ¿por qué no?, comida, vinos y los mejores licores italianos. En este pequeño negocio donde trabaja Giulia están especializados en productos religiosos, o mejor dicho, hechos por religiosos. El miel es uno de los productos mejores. La miel es uno de los mejores productos que tenemos. El aceite de oliva extra virgen también, muy querido por las mamás y las abuelas. Estos son los productos que más se venden. Aquí se pueden encontrar los mejores amaros, un licor de hierbas típico de Italia. También hay cervezas hechas en monasterios de Centro Europa y, por supuesto, los mejores vinos para alegrar las fiestas, como dice el Papa. Senza vino non c'è festa. Aunque lo que pocos saben es que el producto estrella de este negocio no es la gastronomía, sino la cosmética, desodorantes, champús y cremas para la piel, una fórmula totalmente natural que los religiosos mantienen en secreto desde hace décadas. Personalmente, forse la cosmética. A mí personalmente, como mujer, son los productos que más me gustan. Las cremas, los ungüentos, los champús, cada producto viene de una abadía distinta. Los monjes de Montevergine están especializados en los amaros y el aceite de oliva extra virgen. Por ejemplo, su línea de aceites para el cuerpo se vende mucho. Los champús y el gel de baño también. Las cremas que preparan las monjas de Orte se venden muy bien, son muy eficaces, o al menos es lo que dicen nuestros clientes. Tomen nota, los reyes de la cosmética no son las multinacionales, sino las abadías. Y es que ya lo recuerda el dicho, mens sana in corpore sano. Cuiden del alma, pero no olviden el cuerpo. Y como dicen por ahí, todo lo que hacen los religiosos o las religiosas lo bordan, lo hacen supremamente bien. ¿O no conoce usted, Padre Carlos, las tortas que hacen las hermanas carmelitas de la que quedan por Boston? Exacto, por Villahermosa. Sí. Las tortas, la galletería, el maní garapiñado que hacen los benedictinos. Bueno, me llama la atención y entiendo lo del aceite de oliva extra virgen, entiendo lo de los vinos que le ponen también mucho las religiosas, vino de consagrar y otro tipo de vinos, y lo entiendo o no. Me llamaba la atención es que no sabía que hacían productos para el cuerpo,
cremas y aceites para el cuerpo, y la chica Y vendedora, maquillajes y todo la eso. chica decía que era la que más le gustaba lo del cuerpo. Está muy bien. Creo que la providencia se manifiesta, claro, a través de donaciones, pero también a Dios rogando y con el mazo dando, y es una forma muy bonita de mostrar que la iglesia también de forma creativa busca la subsistencia para sus comunidades, el mantenimiento de conventos, de edificios antiquísimos de siglos. Son costosos en su sostenimiento económico. Entonces, de una manera muy creativa, con el aceite, con los vinos, con la galletería, con la miel, y bueno, y esto que les repito que no sabía, las cremas para el cuerpo y para el cabello. En Medellín, por ejemplo, hay una comunidad, perdón, padre, que creo que usted la conoce, Hermanitas de los Pobres, y uno ve cómo esas hermanitas se duplican en el día para atender tantas personas que hay allá en esa casa. Natillas, Y por la noche hacer natilla, hojuela, todo, para poder tener algo para sostener esa casa. Es muy duro. Es muy bonito, hay una obra muy bonita que tienen ahí en el centro de la ciudad que ha sido histórica en ellas con ancianos, y es un asilo que lo quisieran muchas entidades privadas, porque es un asilo donde están demasiado bien atendidos los abuelitos, y ellas, bueno, tendrán apoyo de la comunidad en Europa, pero también les ha tocado en ciertos momentos de la vida buscar con galletería, buscar con hojuelas, buscar con productos de cocina sencillos, con parva, con galguerías, diríamos nosotros, buscar sobrevivir. Y es una manera muy humana de ver también esta dimensión de la vida religiosa, que no se vive simplemente como ángeles, sino que la providencia se manifiesta sí en donaciones, pero también en estos productos. Y recordando la famosa regla de San Benito: ora, pero también trabaja, ora es labora. Y también en las Sagradas Escrituras se nos dice, decía Jesús, todo el que dé, aunque sea un vaso de agua, este pequeño, por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. O sea que la invitación es a que apoyemos a todas estas hermanas que no están pidiendo una limosna, sino una ayuda a través de esos productos, además deliciosos que tienen. Y vamos a terminar el programa, Padre Carlos, hoy con las historias que inspiran, y concretamente la de una nativa norteamericana que podría convertirse en santa. Julia Greeley es conocida en Denver como el ángel de la caridad. Nació en la esclavitud en Missouri y desde muy pronto experimentó injusticias. Uno de sus amos le pegó con un látigo y ella perdió la visión en un ojo, por eso la pintan con un ojo cerrado. Después de conseguir la libertad, trabajó en casas de familias blancas. En Denver conoció la fe católica y sintió una fortísima devoción al Sagrado Corazón, que duraría toda su vida. Fue una esclava americana y una vez liberada dedicó su vida a ayudar a otras personas, a los menos privilegiados. Como esclava, conoció la injusticia de la vida desde una edad muy temprana, pero no permitió que eso le impidiese vivir una vida de santidad. Cada mes visitaba a los bomberos de Denver para hablarles del Sagrado Corazón, llevarles rosarios y enseñarles oraciones, a pesar de que ella no había recibido ningún tipo de formación. Julia no sabía leer. Cuando uno piensa en los santos, piensa en las cosas que escribieron, pero lo único que tenemos de ella es una X que hizo en la escritura de una propiedad que alguien le dio. No hay nada más. En el momento de su muerte, se desmayó en la iglesia del Sagrado Corazón, y cientos de personas en Denver vinieron a verla, tanto ricos como pobres. Recorría las calles en la oscuridad de la noche para atender a los más pobres y que no se avergonzasen de recibir ayuda. Cuando exhumaron su cadáver, descubrieron que había sufrido artritis en manos, pies y espalda, pero no por eso había dejado de ayudar. Este ángel de la caridad ha sido recordado por lo que hizo, no por el hecho de que fuese una ex-esclava, ni por el hecho de que fuese negra, sino porque amaba a la gente y porque quería ayudar. En 1910, Julia Greeley entró como seglar en la Orden Franciscana y allí fue muy activa hasta su muerte en 1918. Tanto es así que los jesuitas de la parroquia del Sagrado Corazón de Denver la consideraban como la promotora más entusiasta del Sagrado Corazón. Qué historia tan formidable, padre, ¿qué opina? ¿Cómo interpela y nos cuestiona la vida cuando nosotros a veces podemos tener la fe muy desde la teoría, desde las palabras, y nos muestra que el Evangelio es obras?
como una mujer con estas condiciones de esclavitud, de enfermedad, de humillaciones, de exclusión, golpeada, y de ahí que la signifiquen con un ojo tuerto o apagado, tuvo todo el amor del mundo para llevar comida, para llevar ropa, para llevar carbón en épocas de invierno a otras personas necesitadas, y como el amor no tiene fronteras, es muy lindo tener el programa con un testimonio de estos, porque nos muestra que la santidad es posible hoy y que la caridad no es simplemente un discurso, sino que la caridad es un llamado universal. Y a mí en lo personal como sacerdote me cuestiona, porque yo digo hasta qué punto tantas personas llevan el Evangelio no con palabras, sino que la llevan en la vida cotidiana, en obras concretas de servicio, de amor, más allá de mil dificultades personales como sus limitaciones de salud. Padre, yo me he dado cuenta que los santos llevan la delicadeza a convertirla en una virtud. Esta Julia Gili llevaba su carrito con ayudas en la noche para que las familias blancas no se avergonzaran de recibir una limosna de una negra. A ella la llamaban Julia la Tuerta, cuando la gente la despreciaba, la humillaba, pero cuando vieron lo buena que era, ya le dieron otro nombre, el ángel de color. ¿Qué opina? Muy bonito. Qué bello, y dos miradas distintas. Los que pronto la humillaron fueron los primeros destinatarios, tal vez familias blancas vergonzantes en épocas de crisis económicas allá en Estados Unidos, en Denver, y como ella no tuvo reparo en hacer vida el mandato de Jesús. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero, me acogisteis, enfermo o encarcelado y fuisteis a visitarme. De manera que es un testimonio muy impresionante que nos tiene que interrogar la vida a cada uno de nosotros y decir: yo vivo mi fe desde la teoría, o soy capaz de dar ese paso de romper falsos respetos humanos, falsos paradigmas, y meterme a servir a los demás. Y qué bueno saber, Padre Carlos, que hay más santos, hay más gente santa de la que nos imaginamos. Muchísimas gracias por su compañía en el programa, por su asesoría. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También nuestro agradecimiento para Ron Reports y Amén Comunicaciones, y acá en el estudio Adrián Maduro. Que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos.